Total. Buenos días, bienvenidas. Gracias por venir a París. Esta tesis está hecha en el marco del doctorado en arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. La tesis se denomina Adherencia de revoques de tierra sobre muros de técnica mixta, características, desempeño y proceso de implementación de las tecnologías. Como bien mencionó Cecilia, yo soy el arquitecto Gonzalo García Villar. La dirección de la tesis estuvo a cargo del doctor arquitecto Guillermo Rolón y del doctor licenciado en química Lucas Peicino, mientras que la comisión de supervisión estuvo integrada por la doctora ingeniera Paulina Faría y la doctora ingeniera Guadalupe Cuitiño. Esta tesis está realizada en el marco de una beca de CONICET, una beca doctoral, y los directores son la magíster arquitecta Meta Sosa y el doctor arquitecto Guillermo Rolonda. La problemática que da lugar a esta investigación surge durante mi desempeño como arquitecto independiente en obras privadas, en donde propongo un tipo de construcción, un tipo de muro, técnica constructiva que se denomina tierra alivianada encofrada, técnica que no se utilizaba en estas latitudes, una técnica que surge en Alemania, ¿bien? Es una técnica que ven en la foto. Esta técnica constructiva la empezamos a experimentar con ella porque es una técnica liviana y con alta aislación térmica. Pero además, en toda esta tesis, esta técnica está constituida por maloja, que es el residuo agrícola de cosecha de la caña de azúcar y que es abundante en Tucumán. El problema era que cuando revocamos estos muros, luego del secado, aparecían grietas y desprendimientos, es decir, hay una pérdida de adherencia, sobre todo en el sector de madera expuesta, ¿bien? Donde se interrumpe la continuidad del muro. Es decir, donde se interrumpe la tierra mezclada con la fibra y aparece la madera. Bueno, sobre esta problemática es que surge la hipótesis. Entonces, esta tesis pretende demostrar que una homogeneización de estos muros y a la vez de una estabilización física de los revoques nos va a permitir optimizar la adherencia de los mismos y la cohesión en seco, que finalmente nos dará una mayor durabilidad del conjunto. Pero además, que esta homogeneización, todas estas tecnologías involucradas, puede ser un proceso sencillo de aprender y de aplicar en alguna práctica constructiva. Algunos conceptos que atraviesan la tesis, son importantes de mencionar. Técnicas mixtas. Dentro de la construcción con tierra, las técnicas de paredes, tenemos conocido adobe, está dentro de las técnicas de mampostería, o el tapial está dentro de las técnicas monolíticas, mientras que la tierra alivianada encofrada, al igual que la quincha, que sí se construye aquí en estas latitudes, pertenecen al grupo de técnicas mixtas. ¿Por qué? Porque utilizan más de un material o una combinación de diversos materiales. En este caso, se suma a la tierra y la fibra, se suma madera, en el caso de la tierra alivianada encofrada. En el caso de la quincha puede sumarse cañas o ramas. Arcilla. Arcilla es el componente ligante en los suelos, en la tierra. La arcilla es el componente más pequeño del suelo y se caracteriza por su estructura en láminas. Una cuestión importante sobre la arcilla es que tenemos diferentes tipos de arcilla. Y algunas son más activas que otras, porque tienen superficie específica mayor y por ende tienen capacidad de intercambio catiónico mayor. Como por ejemplo, la más activa de las arcillas es la esmectita, seguida de la invita, y después vienen otras, lorita, clorinita. La adherencia.
La adherencia es la capacidad, en este caso, en esta tesis, los revoques, de mantenerse unidos al sustrato, a los muros. ¿Sí? La cohesión, hay algunos autores que trabajan la cohesión en húmedo y otros la cohesión en seco, la cohesión interna del material luego de haber secado. En el caso de esta tesis, vamos a trabajar con la cohesión en seco, como una propiedad intrínseca del material. Es decir, es la capacidad de las partículas, en el caso del revoque, de mantenerse unidas, de no desagregarse. ¿Bien? Y por último, dos conceptos que veremos al final de esta tesis, dos conceptos con los que hemos trabajado para poder implementar las tecnologías. Diferencio estos conceptos: transferencia tecnológica de vinculación tecnológica. El primero es una forma de vínculo también entre dos o más partes, pero con una relación en general unidireccional, en donde el conocimiento se transmite desde un lugar hacia el otro. El concepto de vinculación tecnológica viene como a cambiar un poco eso, intentando que el conocimiento se co-construya, es decir, que sea una relación bidireccional. Bueno, a partir de la hipótesis que había mencionado, he generado los objetivos divididos en generales y particulares. Y tenemos dos objetivos generales. Por un lado, la parte netamente técnica, cognitiva, y por otro lado, la parte de implementación de las tecnologías. En primer lugar, planteo que homogeneizar la superficie de los muros de tierra lineal encofrada para mejorar las condiciones de anclaje, y a la vez que estabilizar físicamente los revoques que vamos a aplicar, nos va a dar una mejor adherencia, una cohesión en seco, y esto mejorará la durabilidad de todo el sistema constructivo. Pero además, vamos a intentar validar socialmente estas tecnologías, implementándolas en un grupo social. Desglosamos un poco estos objetivos generales en específicos, y en primer lugar, queremos comparar suelos en cuanto a su aptitud adherente principalmente. En segundo lugar, averiguar cuál es la influencia de los tipos de arcilla y sus porcentajes. En tercer lugar, estabilizar revoques volumétricamente y mejorar la cohesión en seco de los mismos. En cuarto lugar, evaluar el desempeño de capas de agarre. En quinto, evaluar todo el conjunto de estas tecnologías y la incidencia que la intemperie tiene en ellas. Y finalmente, evaluar la implementación de todas estas tecnologías desarrolladas en las primeras etapas. La metodología involucró un diseño experimental, el cual constó de 4 etapas consecutivas y dependientes cada una de ellas. En la primera etapa vamos a evaluar materiales en laboratorio. Los materiales que constituyen de nuestra tecnología lo evaluamos en laboratorio, principalmente los suelos. En la segunda etapa vamos a evaluar paneles experimentales y revoques en el laboratorio. En la tercera etapa evaluamos paneles y revoques en intemperie. Y por último, tratando de completar un ciclo, llevamos estas tecnologías a su implementación en el medio mediante un prototipo. Metodológicamente, la etapa 1. En primer lugar, caracterizamos y comparamos 8 suelos de la provincia de Tucumán con los que, en primer lugar, venimos trabajando desde nuestro grupo de investigación, y que además estos suelos se usan comúnmente en la construcción con tierra. En segundo lugar, vamos a realizarle diferentes ensayos que en general se realizan en los suelos para construir. Por ejemplo, difracción de rayos X para identificar y cuantificar arcillas, índice de plasticidad, granulometría, materia orgánica, establecer la actividad de las arcillas. Luego, estos suelos los vamos a compensar para equipararlos. ¿Cuál es la idea? Es
compensarlos granulométricamente para que se parezcan y sean comparables. Luego de eso, ejecutar ensayos de adherencia, de cizallamiento y de arrancamiento directo. Estos son los dos ensayos de adherencia con los que vamos a trabajar. Los suelos, los 8 suelos elegidos de la provincia de Tucumán, pertenecen. El primero, y digamos el más importante porque es el lugar donde se realiza físicamente esta tesis, pertenece a San Miguel de Tucumán. Es el suelo SM. Pertenece a la unidad fisiográfica Pedemonte. Mientras que los otros 7 suelos pertenecen a otras unidades fisiográficas que se encuentran al noroeste de la provincia y son valles intermontanos de Tafí, de Valle Intermontano de Santa María, de la llanura, el área montañosa seca y del área montañosa húmeda. Como para que nos demos una idea, pertenecen a Las Mesadas, Lara, por al lado del valle, Quilmes, Tafí del Valle, esos lugares donde está muy vigente la construcción. En primer lugar, la identificación de las arcillas y sus porcentajes en los 8 suelos. Aquí tengo que agradecer a Margarita Docampo, que hizo la difracción de rayos X, y a Enzo Marcial, con el que hemos trabajado en varias investigaciones, hizo conmigo la cuantificación de las arcillas mediante los difractogramas. Aquí tenemos los 8 suelos y las 4 familias de arcillas identificadas. En primer lugar, ilista, en segundo lugar, esmectita, en tercer lugar, caolinita y en último lugar, clorita. Hemos ordenado esta tabla por la cantidad de ilista, principalmente de menor a mayor. Fijémonos como en primer lugar aparece el suelo SM, el de San Miguel de Tucumán. Otra cosa que fijémonos como todos los suelos tienen contenido de ilita y además todos los suelos también tienen contenido de caolinita. Otra cosa que podemos ver acá es que algunos suelos tienen contenido de esmectita y solo 2 suelos contenido de clorita. Una última cosa para rescatar de este cuadro es que el suelo que mayor contenido de esmectita tiene es el suelo LM con un 11%. Aquí vemos las curvas granulométricas de los suelos, de los 8 suelos, y vemos un poco sus diferencias. De este cuadro, quiero que observemos cómo la curva granulométrica que está en rojo es la más baja, la que está más abajo, es la curva RJ, perteneciente a un suelo del lado del valle. Nos centremos sobre esa curva porque es la que más arena tiene, o sea, contenido de material grueso tiene, arena fina y arena gruesa. La propuesta era compensar los suelos hacia uno, es decir, igualarlos, todos los suelos, hacia uno para poder compararlos. El criterio que se tomó es igualarlo a este suelo, al suelo RJ, el que mayor contenido de arena tenía. ¿Por qué igualarlo hacia el mayor contenido de arena y no hacia el que tiene mayor contenido de arcilla? Porque en general a los reboques se les agrega estabilizantes como la arena para, justamente para que no se agriete, para que no se despegue. Entonces hemos igualado los suelos exactamente en su fracción fina y fracción gruesa, mientras que en su fracción gruesa solamente. En la fracción fina no los pudimos igualar porque es un método muy complejo, es decir, no se igualaron en limo y arcilla. ¿Bien? Quedaron similares, algunos más similares que otros, pero la igualación se hizo en la fracción gruesa. Aquí expongo un poco cómo eran los suelos originales en porcentaje, cada fracción granulométrica y cómo se compensaron. En amarillo podemos ver cómo el suelo RJ, al que íbamos a compensar todos los suelos, tenía un 66,3% de arena. Luego de compensado, por supuesto, también tiene un 63% de arena, igual que todos los suelos. Finalmente, lo importante de este cuadro es esta última parte, está marcada en verde,
donde mostramos cómo es la relación entre el limo y la arcilla de cada suelo, que es lo que nos importa para saber si son comparables o no. En el caso de estos 6 suelos, tenemos una relación limo-arcilla de 2, mientras que 2 de los 8 suelos tienen una relación 7 entre el limo y la arcilla. Es decir, que en principio, estos 2 suelos últimos no son comparables con los primeros. Otra cosa importante de marcar acá es este círculo en rojo, donde muestro cómo luego de compensado el suelo SM tiene un 12% de arcilla, mientras que el último suelo, CA, tiene casi un 4% de arcilla, es decir, 3 veces menos. En principio no serían comparables porque la arcilla es el componente activo del suelo. Para hacer los ensayos de adherencia, tenemos del lado izquierdo el ensayo de arrancamiento directo y del lado derecho el de cizallamiento. Para el arrancamiento se siguió una normativa, algunos pasos de una normativa con algunas adaptaciones. Están hechos sobre el reverso de un cerámico. Se ejecutaron los reboques, luego se pegó una chapa, pegamento epoxi, todo el secado mediante un cable de acero que va hacia un recipiente. Se coloca una cantidad de arena en un tiempo determinado hasta producir el colapso. Lo mismo sucede en el ensayo de cizallamiento, pero al reboque se le cuelga una abrazadera cremallera y va a un recipiente donde se agrega arena en un tiempo determinado hasta que se corta en este caso. Aquí en estos diagramas de cajas y bigotes he representado todos los valores de fuerza adhesiva de cada una de las muestras. En general, en los diagramas de cajas y bigotes se muestran las dispersiones, los valores atípicos, las medianas, pero en este caso hemos agregado en una cruz, un nivel más o menos en el medio, está agregada la media, el promedio entre las 5 muestras evaluadas. ¿Por qué? Porque todos los autores que trabajan con adherencia solo trabajan con las medias, no trabajan con otros valores. ¿Bien? En este caso, veamos, del lado izquierdo tenemos el diagrama que muestra los valores de los 8 suelos del arrancamiento directo, mientras que en el lado derecho tenemos cizallamiento. El arrancamiento está marcado con una línea de trazos en gris en un punto, es decir, 0,05 Newton por milímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque la normativa alemana que trabaja específicamente con reboque, que se denomina DIN 18947, establece esa línea como límite inferior para caracterizar los reboques y categorizarlos como categoría 1. Hay otras categorías, pero ahí entrarían en esa categorización. ¿Cuáles son los suelos que pueden entrar dentro de esta categoría? El suelo BL, el suelo SM, el suelo LM, tomando sus medias solamente. En el caso de cizallamiento también se destacaron estos 3 suelos. Podemos ver ahí el suelo BL, el suelo SM y el suelo LM. Finalmente, si hacemos un promedio de los 2 ensayos, el suelo SM es el del mejor comportamiento en su fuerza adhesiva. Este es el cuadro resumen de las fuerzas adhesivas y de las familias y porcentajes de arcilla que al final. En primer lugar, los 2 suelos de mejor comportamiento por fuerza adhesiva fueron SM y LM. Fijémonos cómo el suelo SM, sus porcentajes de arcilla, el contenido, era el que mayor contenido de hilita tenía, con un 87%. Tiene un 3% de esmectita, un 10% de caulinita y nada de clorita. En segundo lugar, tenemos el suelo LM, que si bien baja bastante el contenido de hilita, ahora tenemos un 69%, y es el que mayor contenido de esmectita tiene, con un 11%. Por otro lado, lo que comentábamos al principio, que algunos son comparables y otros no, fijémonos como el último suelo tiene porcentajes de arcilla similares al primero, el que mejor se comportó, que es el suelo SM. En tanto,
y tuvo los menores valores de fuerza adhesiva. Es decir, que en principio, o sea, en principio y en final no eran comparables. Aquí un resumen de la primera etapa. Recordemos que hemos trabajado con 8 suelos de diferentes unidades fisiográficas. A lo que se le ejecutó ensayos de granulometría, índice de plasticidad, mineralogía, actividad de las arcillas. Se nos caracterizó según la unidad fisiográfica y se realizó materia orgánica. Luego se compensaron los suelos, como había mencionado. A estos suelos se realizó ensayo de flexión, de compresión, de tracción indirecta, la actividad de las arcillas, de nuevo la materia orgánica, y por último, índice de plasticidad. Se realizaron estos 2 ensayos de los que hemos hablado, y finalmente se exponen de manera decreciente según su fuerza adhesiva todos los suelos y sus familias de arcilla y sus contenidos, su porcentaje. En rojo tenemos la equita, que no se ve muy bien, en verde aquí la directita, la caulinita y finalmente la clorita. Como conclusión parcial de esta primera etapa, elegimos el suelo SM, que es el mejor se comportó en cuanto a su fuerza adhesiva. Además, este suelo, algunas cosas no se mencionaron ahora en esta exposición, pero también tenía el mayor índice de plasticidad y la mayor actividad de las arcillas. Metodológicamente, la etapa 2. En primer lugar, se estabiliza el suelo SM, se realiza una propuesta y evaluación de diferentes capas de agarre y homogenización para las superficies. Y por último, se realizan los ensayos de adherencia, los mismos en la primera etapa. El primer ensayo, test simple de laboratorio que se le realiza a los suelos, es el test de retracción lineal. Para ello, se propusieron 4 tipos de muestras muy diferentes para evaluar. En primer lugar, la muestra TD, que es solo tierra desagregada. En segundo lugar, la muestra TB, que es tierra con bosta en proporción 3:1. En tercer lugar, la muestra TA1, que es una proporción de tierra, una de arena y media de fibra. Y en último lugar, la muestra TA4, donde tenemos una proporción de tierra, 4 de arena y 1 de fibra. Aquí podemos observar cómo, a medida que se agregaban materiales para estabilizarlo, el suelo cada vez tenía menos retracción. Donde tenemos en una longitud de 60 centímetros solo 2 milímetros de retracción, es decir, un 0,3% de su conjunto. Se realizó a estas mismas muestras un test simple de laboratorio, se denomina adherencia por golpe. Para ello se ejecutaron los revoques en el reverso de un cerámico, y lo que sucedió fue que las 2 primeras muestras, TB y TD, se desprendieron, luego del secado se desprendieron, es decir, que en principio no se les pudo realizar el test de adherencia por golpe. Pero además TB tiene una grieta. En tanto que TA y T4 se mantuvieron adheridas al sustrato, pero TA tenía unas retracciones en sus costados, TA1, perdón, y algunas grietas en su interior. A la hora de realizar el test de adherencia por golpe, es colocar el cerámico de esta manera y realizarle golpes con un martillo de goma, la muestra TA1 resistió 4 golpes, mientras que la muestra TA4 resistió 14 golpes. Es decir, que en principio, en estos 2 tests simples de laboratorio, elegimos el suelo TA4 para realizar nuestros revoques. No el suelo, la muestra TA4. En cuanto a las capas de agarre, se propusieron, por un lado, puentes adherentes, un tipo de pintura, y por otro lado, tramas de fibras. ¿Bien? Tenemos 3 puentes adherentes y 3 tramas de fibra que combinados van a constituir capas de agarre. El primer puente adherente está constituido por arena, tierra y engrudo de harina de trigo. El segundo, el puente T, perdón, el primero lo denominamos C. El segundo T está constituido solo por tierra, y el último está constituido solo por engrudo de harina de trigo, le denominamos E. En tanto que las tramas de fibra
van a ser de tela de arpillera, le denominamos A, tela de lienzo, le denominamos L, y maloja, que es la fibra con la que hemos constituido los muros y los revoques. ¿Bien? Entonces, combinados, estas tramas de fibra con este puente adherente nos dan 9 variables, para los cuales se ejecutaron estos paneles, ¿bien? Y se ejecutaron ensayos de arrancamiento directo y de cizallamiento. Para este caso, no seguimos la normativa exactamente como es decir, cambiamos la forma, por la ortogonalidad del muro, cambiamos un poco la forma del ensayo, decía, son rectangulares, y fabricamos un instrumental que se pueda agarrar al panel para realizar el ensayo. Se realiza de la misma manera que el anterior, que lo de la etapa anterior, es decir, pegando una chapa en el revoque y mediante un cable que va a un recipiente se agrega arena en un tiempo determinado hasta que colapsa. En el caso de cizallamiento es igual que el anterior, pero con una muestra más grande en este caso. Tiene 10 centímetros de diámetro. Y lo importante de destacar acá es que todas las muestras se desprendieron del sustrato, es decir, que falló la interfaz entre el revoque y el muro. No se rompió la cohesión interna del revoque y se salió una parte del muro. Aquí está representado ahora solo el diagrama de caja en bigote del ensayo de arrancamiento directo, porque los dos ensayos, en todos los casos, estaban correlacionados. Es decir, que en el caso de arrancamiento directo y cizallamiento se comportaban los revoques de la misma manera, de una manera equivalente. En este caso, de nuevo, en este diagrama de caja en bigote tenemos marcado el límite inferior que nos marca la normativa ya mencionada, en 0,05 Newton por milímetro cuadrado. Y sobre esa línea, aquí están ordenadas las muestras, están ordenadas muestras de mayor fuerza adhesiva a menor fuerza adhesiva. Y finalmente exponemos un ensayo de control. R le llamamos porque es sobre el relleno. ¿Bien? Fijémonos cómo R está en medio de todas las otras muestras en valores de fuerza adhesiva. Mientras que, en primer lugar, aparecen las capas de agarre que contenían el puente adherente C. El puente adherente C, recordemos que era un puente compuesto por arena, arcilla y engrudo de harina de trigo. O sea, es una combinación. Pero además, tenemos como trama de fibra, en primer lugar la maloja, en segundo lugar el lienzo y en tercer lugar la arpillera. Es decir, de este cuadro sacamos como conclusión parcial que CM, la capa de agarre CM, es la de comportamiento. Un resumen de esta etapa. Hemos utilizado el suelo SM, obtenido en la primera etapa, 4 muestras habíamos propuesto, a las que se le realiza test simple de laboratorio, y se elige una que es la muestra TA4. Luego se proponen 3 tramas de fibra y 3 puentes adherentes, a las que combinados se realiza ensayos de adherencia. Y finalmente tenemos aquí de manera decreciente las capas de agarre de mejor comportamiento hacia las de peor comportamiento. En primer lugar, en los dos ensayos, la capa de agarre CM como la de mejor comportamiento. Por esto, como conclusión parcial de esta etapa, utilizamos la capa CM para las próximas etapas. Metodológicamente, la etapa 3. En primer lugar, se realizaron paneles de la misma tecnología, los mismos revoques obtenidos en las etapas anteriores, expuestos a la intemperie durante 2 veranos, es decir, durante 2 periodos de lluvia en la provincia de Tucumán, 18 meses aproximadamente. Se hace una propuesta de pintura, pues los revoques de tierra no pueden quedar expuestos a la intemperie sin nada. Y la propuesta es una pintura natural de cera de abejas con aceite y otra pintura industrializada que se denomina Plavicon, es una pintura acrílica transparente que tiene la capacidad de difundir el vapor. Se hizo un monitoreo durante esos 2 años y se tomó un registro meteorológico de la estación meteorológica de acá, de la provincia. Finalmente se le ejecutan los ensayos de adherencia igual que en las otras etapas.
Los muros que estuvieron expuestos, un muro del norte-sur y el otro este-oeste, tenían una dimensión de 2 metros por 2 metros, se hizo el relleno, se ejecutaron las capas de agarre que se habían obtenido en la etapa anterior, como ven acá cómo se tapan las maderas, se realizaron las dos pinturas que habíamos mencionado, y además se le puso una cobertina para que el agua no ingresara por arriba, sino que afectara hacia los costados. Y se llevaron a cabo los ensayos de arrancamiento directo y de cizallamiento en intemperie luego de este periodo. De esta etapa es importante destacar cómo se prepararon las muestras. Como el revoque estaba seco, a diferencia de la etapa anterior, muestras se prepararon en húmedo, es decir, se las moldeaba en húmedo las muestras. En este caso, luego de esos 2 periodos de lluvia, se las cortaba las muestras con una moladora y un disco diamantado, una moladora de 9 milímetros. Y se fabrica un instrumental del maestro, un instrumental mayor para poder ejecutar los ensayos de la misma manera que en la etapa anterior. En cuanto a la incidencia de la intemperie, los paneles que aquí se muestran pequeñitos ahí en rojo, uno orientado norte-sur y el otro este-oeste, hemos identificado le afectaba de una construcción que es el día. Por otro lado, los vientos predominantes conocidos en Tucumán, que son del sur-oeste, se los corroboró nuestra rosa de los vientos obtenida de esta estación meteorológica con la que trabajamos. Aquí está representado también el diagrama de caja de bigotes, que es ensayo de arrancamiento solamente, y están todas las variables de esta etapa, es decir, las orientaciones, las 4 orientaciones, los 2 tipos de pintura, los 2 sectores de muro, es decir, el relleno, porque se realizó en el relleno y en la capa de agarre. Y de este diagrama, lo que rescatamos es que, en principio, no hay una diferencia significativa entre las orientaciones, pero sí entre las pinturas tampoco. No hay diferencia significativa. Pero sí hay diferencia significativa entre los sectores del muro, es decir, los ensayos realizados sobre el relleno del muro y los ensayos realizados sobre la capa de agarre. ¿Bien? Todo esto que decimos en este análisis observacional lo corroboramos en análisis estadísticos y no había diferencia significativa entre las orientaciones y entre los 2 tipos de pintura, pero sí entre los sectores del muro. Resumen de esta etapa. Recordemos que habíamos trabajado con el suelo SM, elegido en la primera etapa, y la capa de agarre CM, y la muestra TA4, elegido en la segunda etapa. Aquí tenemos las variables involucradas en esta etapa, que es los 2 tipos de pintura, los tipos de sectores de muro, las 4 orientaciones, los 2 tipos de ensayo. Finalmente, como conclusión parcial, es que no hay diferencia significativa entre las orientaciones, cosa que esperábamos que haya una diferencia, pero sí hay diferencias si nosotros analizamos las medias, solo las medias, las fuerzas agresivas de los ensayos realizados en la orientación norte y este, sí tuvieron valores menores que los de sur y oeste. Sensiblemente menores, ¿bien? Y son las 2 orientaciones a las que le da el sol. Le da el sol durante todo su monitoreo, pero además son secadas al sol, es decir, esta muestra uno la ejecuta e inmediatamente se secan al sol. Por algún motivo, tienen valores sensiblemente menores que las del sur y las del oeste. Puede ser por la radiación, surgen nuevas preguntas. Metodológicamente, la etapa 4. En primer lugar, intentamos hacer una vinculación tecnológica
entre nuestro grupo de investigación y la Asociación de Campesinos de Tucumán. En segundo lugar, se realizó un diseño participativo para realizar su sede, que era lo que ellos necesitaban de nosotros como grupo de investigación, y se decidió construir un espacio, que es el depósito de alimentos y oficina y baño. Para ello, se realizaron capacitaciones para que puedan construir. En este caso, la construcción fue autoconstrucción, la hicieron ellos, las y los miembros de la asociación. Se realizó un registro audiovisual durante todo ese trayecto y finalmente se realizaron 24 encuestas mediante Google Form a algunos miembros y 8 entrevistas a personas que tenían diferentes roles en todo este proceso. La Asociación de Campesinos de Tucumán está ubicada, su terreno, en la zona de Leales, cerca de Estación Arauz, y sus miembros pertenecen a Burriacú y Leales. El diseño participativo involucró muchas instancias de reuniones, asambleas, idas y vueltas, y un diseño donde todas las personas pudieron participar hasta que se logró arribar realmente el diseño y decidir qué es lo que se iba a construir con el dinero que tenía. Las capacitaciones fueron 4, fue una propuesta de nuestro equipo, 4 para lograr que construyeran el edificio e implementar estas tecnologías también. En primer lugar, se trabajaron con panes, digamos, panes de tierra liviana encofrada, que son aislantes para el techo, pero además en la primera capacitación se hicieron la estructura de los muros. En la segunda ya se ejecutaron los muros, se empezó a trabajar con el material y hacer el relleno de los muros. En la tercera capacitación se trabajaron capas de agarre y revoque grueso, mientras que en la última capacitación hicimos revoque fino, pinturas de color y pinturas de protección. La construcción, como mencioné, fue realizado por los miembros en 2 años más o menos de la pandemia y ejecutaron, muy importante, exactamente las capas de agarre como las habíamos desarrollado en la tesis, es decir, con el puente adherente y la trama de fibra tapando esta madera y homogeneizando la superficie. La tierra utilizada en esta ocasión fue de Leales. No, fíjense que no es ninguna de los suelos que habíamos analizado en la primera etapa de los 8 suelos. Sin embargo, antes de decidir cómo iban a ser las proporciones de los revoques, se hicieron pruebas de campo tal y cual se hace en las obras. Para analizar todo este proceso, se tomó la teoría de la sociología, de la tecnología, de Thomas y colegas, tomados también por otros autores, en donde se toma la tecnología, se analiza la tecnología en 3 niveles ontológicos: de producto, de proceso y de organización. Pero a la vez propusimos desde nuestro grupo, esto nos llevó a hacer un artículo científico junto a Pablo Dorado y Guillermo Rolón, 4 categorías de aprehensión para poder analizar todo esto. La primera categoría, estas 4 categorías corresponden a capacidades adquiridas. La primera categoría es sobre la independencia técnica, es decir, la capacidad de operar sin necesidad de asistencia externa. Piensa de los técnicos, nosotros en este caso. Y como ejemplo de esto, a nivel de producto, es que había una menor frecuencia de consultas y se limitaban a detalles específicos no comunicados en la capacitación. En cuanto a la reformulación técnica, podemos decir que es una capacidad de modificar o de adaptar la técnica original, ¿bien?, a lo que a ellos les vaya surgiendo. Un ejemplo de esto es a nivel de organización, es justamente la organización de las personas en equipos para cada tarea en función de las dinámicas que iban surgiendo. En tercer lugar, tenemos otra categoría de aprehensión, es la
Transmisión técnica. Lo interpretamos como el dominio del conocimiento técnico y la capacidad, valga la redundancia, de transmitirlo en principio a sus compañeros. A nivel de proceso, hubo una capacitación interna porque se iban miembros de la asociación y volvían otros. Necesariamente se tenían que enseñar entre ellos. Se aprendía haciendo, se aprendía viendo, se aprendía de forma explícita y de forma tácita y había consulta interna. Por último tenemos la apreciación técnica, que consideramos que no es comparable con las tres primeras, pero que es una capacidad que también adquiere de valoración, de crítica de lo ya sucedido, tanto de proceso como de producto, de obra, ¿sí? Donde ellos pueden emitir un juicio de valor sobre las debilidades o los beneficios de justamente la técnica y la otra. Resumen de esta etapa, la última etapa. Hubo una construcción perdón, estamos en el marco de la vinculación tecnológica donde se intenta implementar una tecnología. Hay una construcción de un vínculo entre nuestro grupo de investigación y la Asociación de Campesinos de Tucumán. En ese vínculo sí apareció, esto que hablamos al principio, la transferencia tecnológica, porque nosotros llevábamos tecnologías hacia ese lugar. ¿Bien? Hubo capacitación, hubo aprendizaje. Finalmente, luego del análisis, interpretamos que hubo diferentes grados de aprehensión en la independencia técnica, en la reformulación técnica, en la transmisión y en la capacidad de apreciación de ellos. Entonces, el trayecto, identificamos que hubo co-construcción, participación, retroalimentación e intercambio. Finalmente, hay un fortalecimiento de este vínculo entre el grupo de investigación y la Asociación de Campesinos, y solemos decir que hay mutua representación, es decir, que en conjunto tenemos un objetivo común. Finalmente, consideramos que los y las miembros han adquirido capacidades y pueden transmitir ya fuera de todo este proceso. Conclusiones. Las conclusiones ahora las voy a presentar según cada etapa metodológica y al final una conclusión general. En la primera etapa, vamos a decir que la mineralogía sí incide en la adherencia, pero que el porcentaje de arcilla explica aún mejor los comportamientos adherentes. Por otro lado, que el patrón de arcillas hilita, caolinita, recordemos que todos los suelos tenían hilita, todos los suelos tenían caolinita, es característico de esta zona, de estas unidades fisiográficas, que existe una correlación positiva entre las hilitas y la fuerza adhesiva, y además que la esmectita favorece la adherencia. En esta tesis solo se analizaron suelos que contenían hasta 11% de esmectita. Habría que ver con otros porcentajes. Conclusiones de la etapa 2. En primer lugar, la similitud entre los materiales componentes, del muro, de la capa de agarre y del revoque, van a aumentar la cohesión en seco de este revoque y, por supuesto, mejoran la adherencia. En segundo lugar, la homogeneización con una capa de agarre al menos, que es la capa de agarre CM, recordemos la capa que tenía un puente adherente de tierra, arena y engrudo, y el puente adherente, la trama de fibra de maloja, asegura una buena adherencia y además puede ser categorizado dentro de la normativa alemana que habíamos mencionado, que era específica para revoques de tierra. Por último, desde esta etapa, la conclusión que los revoques con un 6,4% de arcilla mostraron un comportamiento óptimo.
Conclusiones de la etapa 3. En primer lugar, habíamos dicho que no hay diferencia significativa entre las orientaciones, o sea, diferente a lo que esperábamos, ¿no? En segundo lugar, que sí hay una pequeña diferencia en las medias, o sea, en el promedio, para las orientaciones norte y este, que son las orientaciones con radiación solar. En tercer lugar, se necesita un periodo más extenso para evaluar u otro método de evaluación para evaluar estas cosas, intemperies, las orientaciones. En cuarto lugar, lo que ya habíamos mencionado, la preparación de las muestras en seco es un método muy destructivo y es lo que ha llevado a que disminuya mucho la adherencia de nuestras muestras. Y finalmente, la correlación, que no solo existía en esta etapa, sino en las dos anteriores, una correlación entre los dos tipos de ensayo. ¿Bien? Es decir, que en principio podemos prescindir de uno, que los dos tienen validez para realizar ensayos de adherencia. La correlación fue lineal y positiva de mayor a 0,9. Conclusión de la última etapa. Hubo manifestaciones de diferentes grados de asimilación y aprehensión técnica. Por otro lado, que los conocimientos y habilidades adquiridos permiten la obtención de capacidades reflejadas en independencia, adaptación, reformulación, transmisión. Y que además hubo una retroalimentación asociada a las posibilidades de implementación de las tecnologías. Conclusión general. Al igual que los objetivos, que estuvieron divididos en dos partes, tenemos una conclusión primordial en la cual podemos decir que algunas de las formas de homogeneización de superficie y estabilización de revoques sí cumplen los objetivos que nos habíamos planteado, y por otro lado que la implementación de la tecnología fue posible, pero dentro de un proceso muy complejo de vinculación tecnológica que involucró un tiempo largo y este vínculo entre dos partes, la institución y la asociación, y finalmente se pudo arribar a diferentes grados de aprehensión técnica. Los aportes al conocimiento que consideramos que realizó esta tesis son, en primer lugar, composición de suelos de Tucumán para construcción. En segundo lugar, el rendimiento de los patrones de arcilla que tenemos y las combinaciones de arcilla que hemos encontrado en esta tesis. Por otro lado, el método que hemos propuesto, el de compensación de suelos para poder igualarlos en su fracción gruesa. Además, la matriz de análisis de los suelos se encuentra en la tesis, aquí es un aporte. Identificar que hay una correlación entre los dos tipos de ensayos de adherencia, por lo cual se puede prescindir de uno, los dos son válidos. Además que el periodo analizado para estas tecnologías en intemperie no es suficiente, tenemos que ver otro método u otro tiempo. Y una metodología propuesta por mí y por mis compañeros para analizar el proceso de vinculación tecnológica. Para futuras investigaciones, se pretende considerar suelos con otra composición mineralógica, especialmente con mayor contenido de la arcilla esmectita, estudiar la capacidad de intercambio catiónico de los suelos, que otras investigaciones lo realizan y tienen ya conclusiones parciales en el inicio de cómo se cortan estos suelos. Explorar otros métodos para identificar arcillas que sean diferentes a la difracción de rayos X, pues es un método complejo y se realiza en Córdoba y en Buenos Aires, no lo podemos realizar en los laboratorios y nos explica muchas cosas. Sistematizar la forma de análisis de esta tesis con fines prácticos. Sumar a la variación de la adherencia otras variables, como el módulo de elasticidad, cambios bruscos de temperatura, movimientos sísmicos, cargas adicionales. Además, evaluar las posibles adherencias químicas. En el caso de esta tesis, se evaluaron
adherencias mecánicas, físicas, pero el engrudo involucrado y la arcilla involucrada pueden dar una adherencia química, otorgar una adherencia química. Finalmente, examinar la radiación, el calor que pudo haber afectado en esta cuarta etapa, la influencia en la adherencia, y comparar los procesos de vinculación tecnológica con otros análogos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Damos paso entonces al momento de los jurados. Quisiera empezar alguno que tenga interés en arrancar, si no... Yo no tengo problema si te parece, Gonzalo. Sí, te hago una pregunta. Sí. Perfecto, entonces empezamos con Santiago. Santiago Cabrera. Sí, ya. Vamos. Gonzalo, primero te quería felicitar por el tremendo trabajo de la tesis y además de la presentación que me gustó sintético y con realidad. Como tuviste el tiempo, 50 minutos. Exacto, sí. Además me gustó como explicaste con muchísima claridad principios, conceptos, algunos conceptos muy engorrosos, como lo que es la cohesión y la adherencia, son muy claros. Tengo un montón de preguntas para hacerte, está motivado por la curiosidad de la idea que me queda el trabajo, que voy a dictar 4 nada más ahora y después en los días que quedan, algunas cosas. Bueno. Te nombré las 4 preguntas y después si coincide con alguna otra hecha por los jurados, vos verás cómo responder. Dentro del punto de vista metodológico, la compensación calorimétrica que hiciste en la primera etapa me pareció fantástica, muy interesante y tuviste resolver un problema fundamental que tenemos todos los que trabajamos con tierra, que es que todas las tierras son diferentes. Sí. Entonces, ¿quieres comentar algunas cositas después más operativas sobre cómo las llevaste a cabo? Por ejemplo, llevaste todas a un mismo nivel de arena, intentando equiparar la curva roja. Si me explicas bien cómo lo hiciste y qué arena usaste para llevarla ahí, me gustaría, motivado por la curiosidad, si vos me dices más idóneo, lo puedes variar. Después, respecto al ensayo de adherencia, que la tesis lo hice un montón de gatos contando la correlación de los dos métodos de ensayos y terminaste diciendo recién que son los dos totalmente válidos, la correlación que hay entre los resultados del ensayo de corte y el de abarcamiento. Me gustaría saber, en función de tu experiencia, entendiendo que los dos son válidos, a pesar de que trabajan por fenómenos diferentes, porque uno evalúa la resistencia de atracción y recorte, ¿cuál usarías de ahora en adelante? Si tienes que evaluar la adherencia de un rebote, ¿cuál usarías vos por la homogeneidad de resultados y por lo práctico? Porque me parece que hay algunos que pueden ser más fáciles de hacer que otros. Después, tercera, ya la última, ¿cómo se encuentran hoy los reboques de la ACT, el edificio? Porque creo que ya tienen 2 o 3 años y cómo está puntualmente la parte de la interfaz que nos interesa, que tiene el bastidor con un reboque. Y la última, un poco ya más personal, vos arrancaste comentando que antes de empezar con el mundo de investigación y el doctorado, ya estabas trabajando con la técnica de tierra alivianada de posgrado, que no era común en latitudes. ¿Por qué? ¿Qué te llevó en aquel momento a elegir esa técnica? Y hoy, después de 5 años de trabajo y doctorado con esa técnica específica, si podés más o menos, si seguirías eligiendo esa técnica, por así decirlo, porque entiendo que un primer motivo lo hiciste con determinadas motivaciones, y después de conocer mucho más la técnica, que organizar un cambio, bueno, eso es un proceso largo, perdón. Gracias. Raúl, ¿quieres continuar? No, yo preferiría que, Bien. si, no sé si Fernando tenemos otra pregunta, pero primero la de comentando de esta, después sumamos nosotros para... Haríamos el bloque para que él pueda responder de manera integrada, en todo caso. de naturaleza. En el caso de la posibilidad de como presentación de técnico social. Primero, felicitaciones por la presentación, los logros mayores que hemos leído en la tesis, ha sido muy clara, muy ordenada sobre todo, y no ha logrado ningún efecto significado de eso. En etapa 1,
según esta experiencia que vos tenés ahora, ¿quién se podría atribuir que los pueblos no comparables, por ejemplo, podrían tener composiciones similares, pero que serían importantes? Luego, eh, ¿por qué pensás que el análisis del PRI no resulta suficiente para los futuros empresarios, se entiende? ¿Y cuál sería tu sugerencia para los empresarios similares en cuanto a que son 18 meses, o sea, no verán humanos, etcétera, y que eso no sería suficiente para hacer que una investigación se pueda más para hacer? Pero, si pongo un poquito más fuerte para que también te Ah. escuche Fernando, está tomando el micrófono. ¿Me escuchas, Fernando? Ahí, no. Más fuerte. No, sí, más fuerte. Más fuerte. Bueno. La última que dije fue por qué el análisis en intemperie le parece que no resulta suficiente en la longitud de tiempo y cuál sería su sugerencia para los profesores similares. Y después, respecto del tema de la vinculación tecnológica, ¿cuál considera usted que son los principales obstáculos de nuestras instituciones para la vinculación tecnológica de esta característica? Bueno, Fernando, quisiera continuar. Buenos días, no les escucho. Buenos días. Saludos a todos y todas los presentes. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor poder participar de esta defensa. Y felicitaciones a Gonzalo y todo el equipo por este importante trabajo. He aprendido mucho con la lectura. Y espero que me comprendan, por si acaso no me comprenden, basta preguntar, ¿ya? Bien, se trata de un trabajo importante, ¿no? En un nivel exploratorio y los trabajos exploratorios son importantes cuando no tenemos muchas informaciones acerca de una determinada técnica, ¿no? Entonces, ahí está un trabajo que nos dará camino, abrirá puertas para muchos otros, porque genera muchas preguntas. Y yo creo que los temas principales que están aquí en discusión son la compatibilidad y la adherencia. Este tema de la compatibilidad es súper importante y muchas veces estamos escuchando y leyendo muchas cosas sobre la compatibilidad, pero aún me falta profundizar más porque en verdad exige mucho trabajo, ¿no? De investigación para entender mejor este tema de la compatibilidad y una compatibilidad que tiene que ver con la adherencia, ¿no? Entonces, en un nivel un poco más específico, y la adherencia principalmente por el problema que he verificado, que es con la madera, con la superficie de madera principalmente, ¿no? Y bien, eh, entonces, este trabajo busca la comprensión de fenómenos, ¿no? De muchos fenómenos que ahí se pasan. Y por otro lado, sentí la falta de un poco más de profundidad en este tema de la compatibilidad, de la adherencia y principalmente de esta relación entre tierra y madera. Eh, y has trabajado con muchas variables, ¿no? Me imagino cómo está tu cabeza. Son muchas y muchas variables. Por esta razón, has organizado este trabajo en etapas, muchas etapas, y etapas que crean condiciones para las siguientes, ¿no? Y, y ahí está la importancia del diseño experimental. El diseño experimental es fundamental cuando estamos trabajando en este nivel exploratorio que naturalmente genera muchas variables. Y yo sentí un poco la falta de la comprensión del diseño experimental. Tú has trabajado con estos cuadros sinópticos al final de cada etapa que ayudan mucho con la comprensión, pero me encantaría ver algo parecido más al inicio, ¿no? Que como que para organizar a todas las etapas, todos los procesos de tomada de decisiones, para facilitar un poco
la comprensión de todo el proceso. Entonces, a título de sugerencia, ¿ya? Y, y este tema de la estadística es fundamental cuando estamos trabajando con muchas variables, ¿no? Y sería interesante también dejar un poco más claras las decisiones desde el punto de vista estadístico. Yo tuve un profesor que era estadístico, sigue siendo, ¿no? Y que me contaba que la estadística viene antes, durante y después. Y, y es fundamental cuando estamos trabajando con tantas variables. Ya. Y bien, no avanzaré mucho con detalles, después podemos conversar más, pero yo tengo algunas preguntas que fueron generadas a partir de sus conclusiones, que aquí están organizadas. Bien, eh, una primera pregunta acerca de las conclusiones es acerca de la mineralogía de las arcillas. Tú dijiste que la mineralogía es algo que incide sobre la variabilidad de la adherencia. Por otro lado, puede ser que no haya entendido bien, pero cuando haces la definición de un suelo que tiene prácticamente una sola arcilla, no has creado condiciones para comparar mineralogías distintas. Has trabajado básicamente con una mineralogía. Entonces, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Eh, y hago la pregunta, ¿por qué no hacer comparaciones entre por lo menos dos tipos de suelos con predominancia de diferentes tipos de mineralogías, de arcillas? Ya una otra cuestión que tiene que ver con la mineralogía es la compensación granulométrica. Cuando estamos hablando de arcillas que tienen características diferentes, pero compensamos granulométricamente todas ellas como si fuesen la misma cosa, ¿será que no estamos complicando un poco esta interpretación? Porque a depender del tipo de arcillas vamos a tener un determinado resultado de cohesión, porque son diferentes. Entonces, una otra cuestión que te debo. Ya. Sobre la etapa 2, tú dijiste que formulaciones que contienen aproximadamente 6,4% de arcillas son suficientes para lograr revoques aptos. Te dejo una pregunta. ¿Se aplica a todas las situaciones? No sé, aplicando sería interesante hacer detallar un poco más el texto, ¿no? Porque quien lee puede concluir que eso se aplica a todas las situaciones. Acerca de la etapa 3 y en especial acerca del tema del intemperismo natural, me faltó entender mejor cuál fue el método, cuál fue la metodología utilizada para hacer este ensayo de resistencia al intemperismo. Te comento porque he realizado este ensayo y hay un montón de condiciones que tienen como objetivo llevar la superficie a situaciones extremas, ¿no? Porque en situaciones extremas podemos entender mejor a los fenómenos. Bien, y ahí está mi pregunta, porque dijiste que el periodo no fue suficiente. ¿Sería mismo el periodo? Me imagino que tal vez podamos incluir otras cosas más. Ya casi terminando. Acerca de la vinculación tecnológica, te pregunto, ¿cómo tú definirías la manera como ocurrió la vinculación? Si estamos tratando de transferencia de tecnología o estamos tratando de una co-construcción de conocimiento. Y te dejo una pregunta importante. Las personas que ahí estaban tendrán condiciones de hacer la compensación granulométrica. Ya. Y por fin, por fin, acerca de la difractometría de rayos X. Las difractometrías son ensayos difíciles de hacer, te comprendo, y de interpretar,
pero que nos ayudan mucho con la identificación de las arcillas y los demás componentes, ¿no? Óxidos de hierro, óxidos de aluminio, que son también partes importantes cuando estamos tratando del comportamiento de las tierras, de las arcillas especialmente. Ya. eh, y por fin una otra pregunta acerca de las pinturas, porque es mi campo de conocimiento, ¿no? ¿Fue necesario en verdad hacer la pintura? No, las pinturas no crearon una variable más para complicar un poco sus interpretaciones. Te dejo esta pregunta, ¿ya? Bien, termino por aquí y seguimos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces damos paso a, le damos la palabra, Gonzalo, Dale. para la respuesta. Bueno, gracias por las evoluciones, preguntas, por las sugerencias también. Voy a ir uno por uno porque sí son de naturaleza diferente las comentarios. En cuanto al método de compensación de suelos, bueno, como dije, fue propuesto por nosotros, por mí, por ayuda de mi director, Guillermo Rolón, y para lograrlo, sabíamos que era difícil hacer una separación entre el limo y la arcilla, y que son métodos muy complejos, pero que íbamos a poder dejarlos compensando la fracción gruesa. Entonces, nos matamos pensando cómo lo vamos a hacer, y en algún momento surge, como ayuda, el teorema de Tales. El teorema de Tales que habla de proporcionalidades. ¿Bien? Me gustaría dibujar, no importa. En donde dos por tres rectas. Esto nos iba a permitir dar los primeros pasos, nada más. Bien, así iniciamos. En donde estos dos segmentos paralelos, este segmento, cuando a proporcionalidad, es a este, lo que este es a este. ¿Bien? De ahí partimos. Lo de Fernando, pero sí, pero sí, Bueno, vamos a ver. Santiago, que es el que... Está. Sí, igual sí está. Está en la tesis. Entonces, los primeros pasos fueron obtener un factor de relación. Factor de relación fue la relación que tiene la fracción fina del suelo al que vamos a compensar, RJ en este caso, respecto a los otros 7 suelos. Entonces, Al fin limo más arcillas. la fracción fina, limo y arcilla es la fracción completa, que no las podemos separar mecánicamente. Entonces, obtenemos ese factor que es un cociente entre las dos proporciones, las dos cantidades, y nos da ese factor de corrección. Con ese factor vamos a trabajar sobre la fracción gruesa. En este caso, la fracción gruesa estuvo dividida en 6 tipos de arena, porque eran los tamices con los que contábamos. ¿Bien? Tamiz número 4, tamiz número 10, 20, 40, 50, 50 no, 100 y 200. ¿Bien? Entonces compensamos con todos esos tamices, multiplicando por este factor de corrección. Luego de esa multiplicación, vemos, o sea, el suelo que íbamos a compensar cualquiera de estos 7, vemos qué contenido de arena tenía y restamos. Lo que nos había dado es esa relación, restamos el contenido de arena que tiene y ese es el contenido que hace que se
asemejen en fracción gruesa. ¿Bien? Sí. Sobre los ensayos de adherencia, ya hay teorías sobre eso, hay otros autores que hablan del tema y que, por un lado, deciden utilizar el ensayo de arrancamiento porque tiene una normativa. ¿Bien? Y está especificado cómo es, tal cual, cada cuántos tiempos, qué tamaño tiene, absolutamente todo. E incluso se categorizan las fuerzas agresivas. Pero esto no es una conclusión mía, sino de otros autores. Algunos dicen que eso es para el ensayo de arrancamiento, es para laboratorio, porque es mucho más difícil hacerlo en intemperie, mientras que el cizallamiento es mucho más fácil hacerlo en intemperie. Porque colgás algo. En el cizallamiento necesitas un instrumental más complejo. En cuanto al revoque de la Asociación de Campesinos de Tucumán, ¿qué preguntas? Algunos están bien. En general está bien. A ver, es también experimental. Hubo 80 personas trabajando ahí que nunca habían trabajado en el tema. Entonces para ellos fue la primera vez y fue experimental. Entonces, a grandes rasgos están bien, pero ya tienen patología y, bueno, no pasó un año y aparecieron algunas cositas que tenemos que solucionar. Bueno, el vínculo lo tenemos hecho, entonces tenemos que solucionar. ¿Qué cositas aparecieron? En algunos lugares aparecieron grietas. Es decir, que las capas de agarre no se habrán ejecutado en ese lugar de manera óptima, o lo que puede haber sucedido es que al rellenar los muros, luego del secado, eso también tiene un movimiento. ¿Bien? Entonces no sabemos por qué ha sucedido la patología, pero bueno, son solucionables. Que de hecho, ha sucedido en mi casa está hecha con la misma técnica constructiva, y después de unos años he identificado cuál era la patología y he podido solucionarla, y de a poco voy viviendo mi tesis. ¿Qué me llevó a elegir la técnica y cómo estamos ahora? Bueno, elegí la técnica, había comentado ahí al principio, era una técnica liviana de la que me enamoré en un momento porque me parecía que estaba buena, tenía una alta aislación térmica. En Tucumán, por región selva de Yunga, muchísima vegetación. Entonces, en principio trabajaba con otro tipo de vegetación, con pastos búfel, que se cría para animales. Finalmente encontré este residuo, que es de la caña de azúcar, y bueno. Entonces, vamos para adelante con todas las dificultades, incluso está incluido en la tesis, tratar de solucionar las dificultades que he tenido con la técnica. Y ahora sigo eligiendo experimentalmente y para concretar cosas también. Y también junto a Pablo estamos desarrollando la prefabricación de elementos defensivos de esta índole. Sí, con ganas de seguir experimentando, de ver hasta dónde podemos llevar esto. ¿Bien? Seguir explotando y ver qué nos da nuestro cerebro. Raúl. Comentaste en primer lugar sobre las composiciones similares de los suelos, la primera etapa, y sus diferentes desempeños. Bien. En esta tesis, como he mencionado, sí, tuvieron diferentes desempeños y estuvo, en primer lugar, condicionado por tenían la misma mineralogía, pero las que tuvieron diferentes desempeños así muy aislados era porque la cantidad de arcilla finalmente era mayor en el suelo de mejor desempeño. Eso es principalmente la idea para esa respuesta. En cuanto a la longitud en intemperie, y qué sugiero yo, en principio no sé, puedo sugerir más tiempo. ¿Sí? Puede ser mucho más tiempo, sigamos probando con otros años, muchos más años, o probemos con
una cámara, que es una cámara, ¿cómo se llama, Bench? De envejecimiento acelerado, que no sé si la tiene el CEBE ahora. No, Todavía no. no. Bien. En esa cámara se podría trabajar y bueno, no pasar por esta situación de esperar tanto tiempo para ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, en principio se comportaron bastante bien y bueno, será cuestión de seguir pensándolo, a ver qué sugerimos para obtener otros resultados más concluyentes. En cuanto a la vinculación tecnológica y a los obstáculos que vos planteás en nuestras instituciones, yo creo que la vinculación tecnológica en principio es algo desconocido. En principio es ignorancia y venimos de otros paradigmas en donde creíamos que la universidad o los institutos tecnológicos generan conocimiento y se lo baja a la sociedad. Entonces, esos son paradigmas que se van rompiendo de a poco. La teorización de la vinculación tecnológica también es reciente. Los institutos que trabajan con vinculación tecnológica, o sea, en nuestro caso, que estamos dentro del CONICET también, una secretaría que es reciente, no saben todavía cómo más o menos manejar las cosas. Entonces, es reciente. Y necesitamos las instituciones salir de esa ignorancia para poder vincularnos con la sociedad y con quien necesite que quiera esta tecnología de otra manera. En principio, bueno, esa es un poco la respuesta. En cuanto a Fernando Cardoso, Fernando, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por tus comentarios, tus sugerencias. Los comentarios son más complejos. No sabía si eran comentarios, sugerencias, cosas en las que a dónde, pero bueno, vamos a ver. Sí, coincido en que puede tener mayor profundidad esta compatibilidad de la que hablas. Sí, se puede ahondar un poco más para explicar la adherencia. Por eso también al final, como futuras investigaciones, evaluar otras variables, como el módulo de elasticidad que mencionaba, o las cargas adicionales, o las variaciones de humedad, de temperatura. Así que sí, esa compatibilidad es susceptible de ser analizada en mayor profundidad. En cuanto a la mineralogía que mencionabas, en esta tesis, bueno, no se propuso analizar suelos con una mineralogía predominante, porque primero identificamos que tenían combinación de diferentes tipos de arcilla, pero además otras investigaciones ya lo hicieron, es decir, investigaciones de Lima, Paulina Faría, hicieron esta comparación en adherencia también de suelos con 25% de un tipo de arcilla, caulinita, hilita y pectita, y 75% de arena, de árido. ¿Bien? Si bien fue diferente a esta investigación, a la mía, ya se hizo eso, comparar suelos con exactamente una sola composición de fracción arcilla de mineralogía de un tipo de familia de arcilla. Por eso es que en esta tesis se propuso comparar arcillas combinadas. En cuanto a la compensación, ahí me hace una pregunta. Si no estamos complicando la comparación entre suelos, y la respuesta es, en principio, no lo sé. Esto es una propuesta, un diseño experimental. Entonces, no sé si complicamos. Estamos buscando obtener algún conocimiento nuevo de esto y
habría que pensar un poco más si este método de compensación realmente es un método que nos saca de las otras formas de comparación de suelos y nos lleva a un lugar mejor, a otro conocimiento, a adquirir otros conocimientos, o si esto es lo que vos decís, si está aplicando la comparación. En principio sostengo que el método está bueno al menos a los acercamos a la extracción gruesa, y bueno, eso será criterio de cada investigador y de cada persona que lea la tesis si la validez de esta compensación si es válido o no. En cuanto al 6,4% que menciono como la conclusión de la etapa 3, la etapa 2, lo que mencionaba ahí que la muestra PA4, que es la muestra con la que se hicieron los revoques, tenía finalmente un 6,4%, o sea que en este caso es óptimo porque llegamos a unas fuerzas adhesivas óptimas porque funcionaron y porque pudieron ser categorizadas por esta normativa que mencionaba. Y esto coincide con diferentes autores que dicen que el contenido óptimo de arcilla en los suelos está entre un 6 y un 12%. Entonces, por esas cuestiones que menciono, que en este caso tuvieron un 6,4% y funcionó. En la etapa 3, mencionaste, bueno, cuál fue el método para evaluar estos paneles en intemperie. Y sí, el método, bueno, claramente no fue con esta cámara acelerada, fue solamente dejarlo expuesto, o sea, ver la realidad de lo que es acá Tucumán respecto a la intemperie, solo dejarlo expuesto, monitorear a ver si sucedía algo, y más que cambio de color en la superficie no sucedió nada. En general el cambio de color es por la radiación solar y un poco por las lluvias, pero el método quizás puedo decir que no hubo un método, no hubo nada más que una observación de ese tiempo, ¿bien? Y absolutamente nada más. Y hablaba sobre las situaciones extremas a las que se puede llevar los muros. Sí, en estas cámaras yo no conozco el sistema, pero imagino que un simulado se puede llevar a otras situaciones extremas en menos tiempo, a estos revoques particulares para ver qué sucede. En cuanto al periodo, también mencionaba, en este caso se propuso con diseño experimental 2 años, que es más o menos lo podía manejar en tiempos de investigación. Pero bueno, como le mencionaba a Raúl Ahmad, no sé cuál es el periodo, no tengo una certeza sobre eso. En cuanto a la vinculación tecnológica, te preguntabas cómo la defino yo, y qué pasa con la transferencia o la co-construcción, qué sucedió. Bueno, en este caso, nosotros intentamos realizar un proceso de vinculación tecnológica, pero finalmente reconocemos que en ese proceso hay una transferencia tecnológica. Porque nosotros veníamos trabajando con la tecnología y desarrollar una tecnología con esta asociación iba a ser mucho más complejo. Entonces, al menos esto nos hace ver que la vinculación tecnológica es justamente un proceso complejo. En este caso, hubo co-construcción, pero también hubo transferencia tecnológica. Bueno, finalmente comentas de la difracción del rayo X, sí, es muy necesaria, por eso lo pongo como las futuras investigaciones. Yo buscar otra forma de identificar arcillas, de cuantificar, para poder resolverlo en menos tiempo, no tener que enviar las muestras a otras provincias, para identificar esas cosas, que es muy importante para iniciar
un tipo de comparación de esta índole. Entonces coincido con vos en la importancia de la difracción. Realmente habla de las pinturas, que esta variable, bueno, vos sos especialista, como decía, en pinturas, pregunta si no complicó. Y me parece que no, me parece que no, que fue una variable más, fue una variable necesaria por la habilidad que tiene el reboque de tierra expuesto a la intemperie sin una protección. ¿Bien? En este caso, fijémonos que no tenían ni aleros, tenían 8 centímetros de cupertina, entonces necesitaban de esa pintura, de incorporar esa variable. Así que pienso que eso no complicó y además, como no hubo diferencia significativa entre los dos tipos de pintura, no pienso que de nuevo no fue una complicación para estas conclusiones. Bueno, eso es todo. Mi respuesta. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay una instancia para la dirección, si quisiera tomar la palabra? Sí, yo quería comentar. Lo más fuerte que pueda, Guillermo. Intentemos. Sí, que me reclamos. Yo creo que la tesis de Gonzalo, primero que nada, tiene un desafío que fue no solo el abordaje de la parte técnica, sino además avanzar en la parte, digamos, de implementación de la tecnología. Y eso es algo que inicialmente en la tesis no estaba planteado, porque no podíamos asegurar, digamos, el proceso. Finalmente, digamos, a poco de empezar, se nos dieron las condiciones y lo pudimos implementar. Y eso lo destaco porque, en general, digamos, no hemos detectado estudios electorales que tengan esa forma completa, ¿no? De que hagan un estudio de ciencia básica, que hagan un estudio de ciencia aplicada y que además hagan un estudio de proceso de implementación de la tecnología en el marco, además, de un proceso de vinculación tecnológica, que es un proceso mucho más amplio que el proceso de transferencia tecnológica al que la ciencia tradicional está habituada. Y ahí rescato un poco la pregunta de Raúl, digamos, demandando esto, ¿no? Pensar que es un poco lo que nosotros intentamos hacer. Una cosa que dijo Gonzalo es que el proceso de transferencia tecnológica es bien conocido en la ciencia, ¿no? O sea, en general, la ciencia ha sido pensada para el campo de la industria, ¿no? De la implementación, pero nunca de forma, digamos, decidida en el campo social, ¿no? De las comunidades, o sea, cómo la ciencia puede aportar a mejorar las capacidades de las comunidades y cómo la capacidad de las comunidades puede aportar a la formación, a la reorientación de la gente de investigación en ciencia. Entonces, lo que intentamos hacer fue esa combinación, es un gran desafío, y bueno, es un privilegio. Entonces, lo que nosotros implicamos es eso, que hay que crear teoría, además, sobre el proceso de investigación. El equipo está intentando hacer teoría, y en la tesis de Gonzalo se necesitó construir categorías teóricas, ¿no? De procesos de atención que estaban definidas, o por lo menos estaban definidas, digamos, como manera instrumental para el análisis de sus procesos. Entonces, me parece que ahí, digamos, ha sido un avance en ese sentido, y no sé si hay que explicarlo en ese punto, digamos, porque también explica o permite responder cuáles son las dificultades que tiene la academia para avanzar en esos procesos que era es un pequeño aporte, porque es apenas una tesis tratando de meterse en ese campo un poco complejo. Entonces, nada, es un pequeño aporte, ¿no? Esta parte de la tesis. Después, en el aspecto técnico, sí, digamos, nosotros metió con un montón de variables, yo le hinché para ingresar variables, y a veces algunas complican más que facilitan el camino. Pero bueno, necesitamos hacerlo. En ciencia básica, lo que intentamos entender era, digamos, algo real, una problemática real es que la Tierra siempre es variable en cualquier contexto. Y una de las variables que tiene la Tierra es la composición del tipo de arcilla.
siempre hay un análisis sobre los problemas o las beneficios que tienen alguna cantera, porque esa arcilla es más dura, o esa greda está buenísima, esa no tiene greda. O sea, son comentarios que en el campo se manejan. Bueno, nosotros tratamos de ciencia básica de entender esa problemática para ver dónde podemos avanzar, y habíamos detectado que en la teoría no había un estudio orientado hacia eso. Y una de las cosas que identificamos con Gonzalo, que lo discutíamos un montón, era, bueno, cómo se presentan las arcillas. Y lo que identificamos es que en toda la región de Tucumán hay un patrón de composición de las familias que era este patrón de erita-caulinita. Analizando algunos estudios a nivel internacional, vimos que había pocos estudios, pero que en esos estudios identificaban otro tipo de patrones. Y ahí venía la importancia de cuando uno habla con, digamos, constructores que te dicen, digamos, determinadas canteras, ¿no? Que algunas sirven, otras no. Bueno, hay una variable que está dada por eso, pero es interesante entender que el patrón de composición es regional. Entonces, la mineralogía no puede explicar, cuando nosotros somos en el campo, explicaría la mineralogía, pero lo que terminamos de confirmar es que finalmente el contenido porcentual de ácido en el suelo es una variable que explica mejor, digamos, es algo que no lo sabíamos en principio, o sea, que podíamos intuir. Entonces, ese agregado en la tesis me parece que aporta a responder ese tipo de preguntas que a nosotros nos hacen. Entonces, en ese sentido, instrumentalmente, esa parte de la ciencia básica nos ayuda a entender cuestiones para poder argumentar mejor cuando hablamos con los consultores, para entender mejor la información que nos brindan los consultores sobre el método de compensación. No voy a explicar más, tiene algunas dificultades, pero no habíamos, queríamos nosotros poder comparar suelos para elegir cuál era el suelo que finalmente Gonzalo podía implementar, y saber la validez que podía tener el suelo de San Miguel, que es más próximo, y ahí estuvimos a encontrar que el suelo de San Miguel es un suelo óptimo para la técnica de rebote. Cosas que podíamos intuir, pero que si no se analizaba, no se obtenía esa información. Entonces yo creo que en cada parte, digamos, de la tesis de Gonzalo es un avance, queda abierta y hay que solucionar, que es de Gonzalo. Y después lo otro es, no sabíamos el tiempo realmente adecuado para poder monitorearlo, y el tiempo determinado está determinado por el tiempo de duración de la beca y de la tesis. Entonces por eso es que estábamos limitados. No sabíamos qué iba a pasar. Lo que nos dimos cuenta es que ese tipo de experimentación no termina de explicar, ¿no? la variable intemperie, cómo afecta este tipo de revoque. Entonces hay que recurrir a otros métodos, ¿no? Y ahí la respuesta de Gonzalo, ¿verdad? Justamente que no sabemos todavía cuál es el tiempo y si hay que hacerlo, hay que averiguarlo. Entonces yo creo eso, digamos, que la tesis de Gonzalo es, en general, una propuesta, digamos, nueva para cómo proponer investigaciones de manera más integral, atravesando, digamos, niveles, digamos, de profundización de la ciencia, pero además, puntualmente, en cada una hay aportes que responden a cuestiones concretas que en el territorio a nosotros se nos presentan. Entonces, por lo menos para nosotros como grupo de investigación, nos aporta un montón de respuestas a lo cotidiano que tenemos que hacer en función tecnológica. Obviamente que quedan muchas cosas por resolver, y es verdad que en esta última lluvia en ACT apareció patologías en el construcción que hay que entender. Pero bueno, estamos Gonzalo está ahora con más herramientas para poder atender eso. Quería, digamos, un poco de nada más. Y agradecer mucho a la exposición del jurado, porque la verdad que sabemos que es difícil como esta leerla y entenderla, y valoramos mucho. Bueno, muchísimas gracias, jurado, y gracias, Germa. Ahora les pedimos que desocupemos unos minutos en el aula, nos quedamos con el jurado haciendo la acta ya de evaluación, y en 15, 20 minutos volvemos a juntarnos acá.
Ah, después de trabajar con... Sí, yo soy... Esposo es pariente de... Ah, se salió. Pero después de estar en el tema. Sí, sí, sí. No he visitado Fernando, ¿me escuchás? Haría alguna de las ¿Sí? Ah. Sí, te escucho. Están Te escucho. desocupando la sala, en un minuto ya empezamos con la redacción. Voy al baño, me escucho. Dale, dale. ¿Querés ir entonces? Porque Santiago fue. Sí, sí. Fueron al baño el resto de los jurados, por si querés tomarte un minutito también. No sé por qué. Sí, estaba pensando en. No, que nos estemos allá. Bueno, no sé. Ya, ahora sí. Ahí me ves y me escuchás. Perfecto. Vamos a compartir. Cecilia, Sí, Gonzalo sigue conectado. ¿Es sí, el problema? ¿Eh? tengo su computadora acá, pero él no Ah, está. sí, sí. Vamos a alargar Deixa eu fazer. desde acá. Ah, não. Bueno, cerramos entonces el acto con la lectura del acta. Acta, expediente número 45.351 del 18. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, el 21 días del mes de febrero del año 2024, siendo las 10:30 horas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, vinculados a través de la plataforma virtual, se reúne el Tribunal Examinador designado por resolución número 263 del 2023, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, que deberá dictaminar sobre el trabajo de tesis presentado por el arquitecto Gonzalo García Villar, titulado Adherencia de revoques de tierra sobre muros de técnica mixta, características, desempeño y proceso de implementación de las tecnologías, para optar por el grado académico superior de doctor en arquitectura. Están presentes los miembros del tribunal, doctor arquitecto Fernando Cardoso, doctor ingeniero Santiago Cabrera y doctor arquitecto Raúl Asmar, quienes deciden por unanimidad dar por aprobado el trabajo de tesis presentado por el aspirante arquitecto Gonzalo García Villar bajo la dirección del doctor Guillermo Rolón como director y del doctor licenciado Lucas Ernesto Peicino como codirector de la tesis. El jurado tiene en cuenta las siguientes consideraciones. El objetivo general de la tesis presentada es lograr la homogeneización de la superficie de los muros de tierra alivianada, encofrada, TAE, estabilizar los revoques de tierra para optimizar la adherencia y cohesión de estos e incrementar la durabilidad de todo el muro.
Para ello, se estructuró la tesis en 4 etapas consecutivas e interdependientes que involucraron el análisis de suelos y adherencia de revoques en laboratorio, la evaluación de revoques en capas de agarre sobre paneles de TAE, en laboratorio y en intemperie, y la implementación de las tecnologías en un prototipo mediante un proceso de instalación tecnológica. Los resultados obtenidos permitieron corroborar la hipótesis originalmente propuesta y generar contribuciones significativas al conocimiento, particularmente en lo que respecta a la composición mineralógica de los suelos de la provincia de Tucumán, el efecto de la mineralogía de las arcillas en la adherencia de los revoques de tierra sobre muros de TAE y la correlación existente entre diferentes métodos de ensayo empleados para evaluar esta propiedad. Además, se propuso una metodología innovadora para homogeneizar las curvas granulométricas en diferentes suelos, permitiendo así establecer comparaciones entre ellos. La investigación realizada hace importantes aportes al área de la arquitectura y construcción con tierra. En particular, avanza en la producción de referencias técnico-científicas sobre una técnica constructiva que requiere estudios en profundidad. Sus principales fortalezas residen en su carácter exploratorio, fundamental para orientar futuros estudios sobre los revestimientos de muros de TAE. Asimismo, el análisis puertas afuera del ámbito experimental significa un aporte más al campo de la co-construcción del conocimiento tan demandado en nuestros contextos sociales actuales, algo que lamentablemente es poco visto en los trabajos académicos. Por último, el trabajo muestra coherencia y consistencia interna en línea con la hipótesis planteada y sus objetivos y presenta evidencia suficiente mediante la producción de resultados que pueden considerarse originales. Sin embargo, se observa que algunos aspectos de la organización del texto podrían hacerse más explícitos en esquemas previos a cada etapa a fin de facilitar la comprensión de la metodología y procedimientos empleados a lo largo de la investigación. Por todo lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador deciden otorgar la calificación de magna cum laude correspondiente a la calificación 9 puntos en la escala numérica. Siendo las 10:50 horas, será finalizado el acto, firman de conformidad los jurados presentes.